Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque eso le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Jenny Cárdenas en una presentación de aproximadamente el año 1988. Han pasado muchos años desde entonces. No existe artista que para sobrevivir y para perdurar no se renueve. Y eso es lo que ha hecho Jenny Cárdenas en este tiempo. Vamos a hablar de su próxima presentación musical, que desde luego será bienvenida por la cultura, por los fanáticos y por los amantes del arte y la buena música, porque estamos hablando de una de las trovadoras más importantes del país en el tiempo contemporáneo. Y tenemos la suerte de contarla con nosotros en los estudios de Hora 23. Jenny, buenas noches. Lo de trovadora es un término que coincide con tu autodefinición, ¿o prefieres denominarte de otra manera? La verdad es que yo creo que trovadora, cantante, cantora, son términos que me parece que conducen a eso que es lo que yo hago, que es tocar y cantar. Y vamos a hablar enseguida de lo que es tu próxima presentación a propósito de eso de tocar y cantar. Pero antes hablábamos con Robert Brockman hace algunos minutos, y es inevitable referirse a lo que ha sido la noticia más destacada de las últimas horas, la muerte de Luis García Mesa Tejada. Jenny Cárdenas, en la época anterior al golpe de García Mesa, era una de las cantantes y trovadoras, si recuperamos el término, de mayor presencia en esa época efervesciente de democracia, de deseos de cambio. Y recuerdo, por ejemplo, tus presentaciones en el Café Arte y Cultura, en el Prado, en una aula del Colegio Don Bosco. ¿Cómo relacionas esa época del país, la democracia, la dictadura que estaba por venir y tu presencia artística? Bueno, el hecho de que surgiera el movimiento que se dio alrededor de lo que fue el Café Arte y Cultura fue resultado de un proceso de resistencia dentro de la universidad que se gestó en los últimos años de la dictadura, donde sobre todo la gente de sociología, en la carrera en la que habían varios cantautores, podríamos decir en ese momento no nos llamábamos así, pero Jesús Durán, por ejemplo, que compuso Jayaya, que ha compuesto parte de la música de No le digas y muchas otras canciones, Óscar Alfaro, en fin, canciones bellísimas, Los mineros volveremos. Exacto. ¿No? Emma Junaro, que también estudiaba servicio social, y los propios hermanos Junaro, pero muchos otros. En ese momento en que surge el Café Arte y Cultura, es el momento en el que de alguna manera, aparece todo ese movimiento de gente nueva alrededor, además de una utopía maravillosa que era crear en el nivel de lo que era la nueva trova cubana, porque Silvio Rodríguez, que llegaría poco después, llegó el 83, Vicente Feliú y varios otros trovadores de Cuba acompañaron el proceso de recuperación de la democracia. Pero yo creo que ha sido como un punto culminante de todo ese proceso de resistencia previo a la llegada de la dictadura de García Mesa. García Mesa efectivamente llega el 17 de julio, yo te contaba, mi primer concierto fue como solista en la Casa de la Cultura el 7 de julio, el 16 de julio
festejábamos mi cumpleaños. Víspera del golpe. Víspera del golpe, nos quedamos en la casa, muchos amigos músicos tocando ahí, y nos fuimos porque se escucharon los rumores de que estaba pasando algo en el país. Nos fuimos al atrio de la universidad y vimos pasar las ambulancias que fueron a la Central Obrera Boliviana. Más de 30 años después, y esta puede sonar como una pregunta para un sociólogo o un historiador, pero lo puede ser también para una artista, ¿qué ha pasado más de 30 años después con la juventud que ha tenido un cambio drástico de nuestra época en la que formábamos cuadros que luchaban por la democracia, que eran capaces de combatir una dictadura? Hemos pasado a cierta laxitud de un poco compromiso con el cambio en general. ¿Cómo ve Jenny Cárdenas esa transición de tantos años y esa transformación de las generaciones? Yo creo que verdaderamente cada época tiene su propia expresión y efectivamente la cultura está determinada por lo que como contextualmente va, ¿no es cierto?, rodeando a esta generación. Y la generación de hoy viene a ser una generación tremendamente, digamos, light, podríamos decir. Es una buena definición. Que es una manera suave de protestar por el hecho de estar tan cercada por una cultura o una más bien, digamos, industria cultural que casi no le permite respirar, no le permite pensar. Por lo tanto, es un consumista o una consumista, la generación actual, que casi no tiene espacio para poder percibir realmente qué está pasando en sus decisiones propias y por lo tanto su sensibilidad y su gusto queda absolutamente a no el libre albedrío, sino más bien las determinaciones de un mercado que lastima muchísimo, yo creo, las capacidades de tener una percepción profunda del arte, de la música. Entonces tú tienes, hoy día hablábamos con una persona justamente que me decía, un periodista que apellida, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar el apellido. Bueno, él me decía, ahora le dan mucha salida a las culisueltas. ¿Culisueltas? Sí, es un grupo de reggaetón muy bien hecho, tremendamente bailable, ¿no es cierto? Argentino. Y tú tienes a ese lado, en este sector, digamos, toda esta onda comercial que la gente casi no tiene opción, sino de consumir eso que le dan. Pero tienes también cosas buenas, como Calle 13, que es un reggaetón puertorriqueño que tiene una maravilla de texto, de palabras, pero que se mezcla en medio de todo esto y probablemente Calle 13 de hace unos 15 años, te hablo por lo tanto de otra gente la que ha escuchado Calle 13. Hoy creo que Calle 13 no tiene ese nivel. Entonces lo que te quiero decir es que yo siento que la gente joven no tiene casi posibilidades de, pese a que con internet tú puedes acceder a la música de la China y lo que está pasando, a lo que sea, pero yo creo que hay una chatura muy grande y específicamente, lamentablemente en el país, con excepciones, el resultado de lo que está pasando con nuestra música es, yo creo, de un gran estancamiento. Chatura de la cual quizás todos somos responsables en parte, pero también podemos hacer el esfuerzo por cambiar ese panorama. Tenemos que hacer el esfuerzo. Seguro que sí. Hemos hablado de la época de la dictadura, del tránsito a la democracia, de la visión de Jenny Cárdenas del presente, y justamente en el presente nos encontramos con esta nueva producción. Creo que estamos escuchando ya uno de los temas que la integran. ¿Es así? ¿Este tema es parte de este álbum? Es parte de este tema, es la primera canción. El álbum titula Cambio de Estación. ¿Por qué el nombre de Cambio de Estación? Jenny Cárdenas se ha renovado, ha cambiado de enfoque, tiene un nuevo espíritu en la música. ¿Por qué el título Cambio de Estación? Por varias razones, principalmente porque he estado por largos años investigando los boleros de caballería, la música de la Guerra del Chaco,
he estado estudiando y conociendo la historia del país. Que justamente aquí tenemos las publicaciones. Las publicaciones. Tú investigaste y escribiste sobre los boleros de la Guerra del Chaco. Exactamente. Entonces estamos hablando no solamente de Jenny Cárdenas como compositora o música, sino también como historiadora. Entonces, claro, ha sido largo el tiempo y ha sido de alguna manera también digamos, un largo duelo. Yo he perdido una hija y ha sido un largo duelo que ha sido, te digo, de alguna manera para mí salvador el hecho de esta pasión por la investigación. Investigar la historia de la Guerra del Chaco, la música de la Guerra del Chaco, hasta llegar inclusive al siglo XIX, viendo cuáles eran los antecedentes del bolero de caballería, han logrado, digamos, para mí darme algo así como un aliento a todo el dolor que ha significado esto. Entonces yo he terminado de trabajar esto y había compuesto estas canciones a lo largo de varios años, estos años, y finalmente llegó el momento en el que tenía ya como que la convicción de hacer un disco nuevo, después de muchos años. El último disco, podríamos decir que es este del homenaje a la generación histórica. ¿De qué año que tiene 2 volúmenes. Este salió el 98 y el Entre la Guerra y la Revolución, que es el volumen 2 de la generación histórica, salió unos 2 años después. Entonces, claro, aunque esto es un trabajo de música, yo no canto. Es la recopilación de los boleros y de la música de la guerra. Por lo tanto, este disco realmente es un disco que he decidido producirlo con el más grande ánimo de la esperanza, de la utopía nuevamente, de creer en que, porque realmente creo que está en nuestra voluntad el cambiar y mejorar nuestro país y nuestro mundo. Escuchaba y leía en algunos artículos a propósito de la nueva producción Cambio de Estación, que tiene una combinación de ritmos que van de la cueca, el carnaval, el taquerari. ¿Incorporas nuevos ritmos a lo que ya era una tradición en tu presencia musical? Bueno, estas formas musicales de nuestra tradición criollo mestiza están presentes, pero no exactamente como una repetición de las formas musicales que hemos escuchado en la Guerra del Chaco o posteriormente, inclusive No le digas, sino que tiene otro tipo de aire. Es por el mismo hecho de los arreglos, que tienen por lo tanto le dan un matiz y de cambio, de una estética diferente. Por ejemplo, este es un carnaval. ¿Un carnaval? Para Cañoto y para Andrés Ibáñez, los 2 héroes principales cruceños, pero no te suena a carnaval, ¿no? ¿Verdad? Si lo escuchamos un instante. Sí, tiene algo de un ritmo más acelerado, pero no es el bullicio. No es el tradicional, ¿no es cierto? Entonces, claro, son los arreglos de Alan Plachta, que es un músico argentino, compositor y profesor además, que viene ahora para presentar el disco junto con otros 3 músicos, un cuarteto con quien vamos a presentar. Tú trabajaste este disco con un grupo argentino, porque la idea y el trabajo de la producción se realizó en Buenos Aires. Exactamente. Las composiciones son mías, las letras son mías de 8 canciones. Son 11 en total, ¿no? Son 11 en total. Y han sido los arreglos de Alan Plachta y el grupo que él invitó para tocar en este disco. Esta es la guitarra de él. Son arreglos delicados, arreglos que tienen su aire platense, como alguien dijo. Cierto, algo de caminando en los yungas. Pero se mantiene la melodía y el ritmo de la voz de Jenny Cárdenas, que desde luego inconfundible. Presencia, creo, titula este tema, ¿verdad? Ese se llama Yungas. Yungas, muy bien. No realizamos generalmente promoción de actividades artísticas en el programa, no sé si es bueno o malo, pero no podemos dejar de invitar a la gente a que participe en tus próximas presentaciones. Gracias. ¿Cuál es el calendario que tenemos programado para escuchar? Esfuerzo, tú sabes que al final está siendo como me imagino que son la mayoría de los esfuerzos hoy en el país de quienes queremos hacer música, propios,
sin el apoyo absolutamente institucional de nadie. Así seguimos, o siguen los artistas. Por lo tanto, 40 años después. Seguimos así, pero con toda la pasión, todo el empeño y todo el apoyo de los amigos. El diseño de Gabriel Mariaca, el apoyo de los periodistas, de Raúl Peñaranda, de Tufi Araé, en el caso del Deber en Santa Cruz, de Jorge Soruco con La Razón Acá, del Juancho Soruco en Cochabamba, que me relaciona con la gente de allá, y los amigos que también de alguna manera han seguido lo que ha pasado con la música de la Guerra del Chaco. Entonces no podía ser de otra manera que yo tratara de presentar en el máximo de ciudades. Por eso es que comienzo cantando en Sucre este sábado 5 de mayo en el Salón de Eventos Plaza Center de mi querido amigo Mauricio Arraya, porque es amigo, me abre las puertas de su salón, porque tampoco tenemos un solo teatro nuevo, desde 1847, que se fundó el Teatro Municipal. Es decir, yo digo, bueno, han habido momentos en que este país ha tenido mucho dinero, no le hubiera costado nada a nuestro actual gobierno haber hecho 9 hermosos teatros para los 9 departamentos. Yo no estoy en contra del deporte, yo soy deportista, yo he nadado de mis 9 a mis 15 años. He nadado, he cruzado el estrecho de Tiquina, sé lo que es hacer deporte, la disciplina del deportista y la importancia del deporte, en la formación del carácter. Un piso de uno de esos palacios, hacíamos 40 teatros, creo. Pero por supuesto, te imaginas un buen teatro donde se pueda hacer danza, donde se reafirme además la cultura local, porque cada uno de nuestros departamentos tiene maravillas en su diversidad. Pero no hay tal. Entonces me presento en el Salón de Eventos del Plaza Center. 8 de mayo el 8 en el Municipal, que gracias a Mabel, que es una maravilla, nuestra querida Mabel Franco, que está de directora, me ha dado este día, y el miércoles en el 16 de julio, miércoles que es 9 de mayo. En el Teatro 16 de julio. He tenido la suerte de irme, porque me he ido por todas las ciudades para lograr ver si podía presentar en los teatros. El Achá me ha dado un viernes, que es el viernes 11, su consejo se reunió, y qué suerte que me han dado, te lo digo realmente, yo le agradezco al consejo que decidió darme ese viernes, que lo tenían asignado a alguna otra actividad que era de colegio, sin embargo, no era una actividad tampoco de mucho compromiso. Y el sábado, el Paraninfo Universitario de Santa Cruz, que también es importante agradecer a la gente de la universidad. Y qué suerte que hay ese Paraninfo, porque la Casa de la Cultura, que era tan hermosa, hoy no tiene aire acondicionado. ¿En qué condiciones puedes dar un concierto en Santa Cruz sin aire acondicionado? Lo digo un poco para pedir a las autoridades de la alcaldía que ojalá le pongan atención a ese único teatro Casa de la Cultura que se tiene en Santa Cruz. Pero te digo un poco eso a colación de lo que, como también interesada en que la cultura mejore, pues no puede mejorar si no tenemos lugares donde mejorar y mostrar nuestras cosas. Reiteramos entonces las fechas de las próximas presentaciones. Comenzarán en Sucre el 5 de mayo, en La Paz el 8 de mayo en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez a las 19:30 y el 9 en el Teatro 16 de julio. Luego llegan Cochabamba y Santa Cruz. El Teatro Achá el viernes 11 y termino en Santa Cruz el sábado 12. Los invito a venir a este cambio de estación. Cambio de estación. Destaco una de tus frases: todavía podemos vivir de las utopías. Hemos sido de alguna manera defraudados por algunas promesas de cambio, pero las utopías no se desvanecen jamás. Y ese quizás sea uno de los principales testimonios de Jenny Cárdenas, que nació soñando con utopías y hoy nos las vuelve a plantear a través de Cambio de Estación. Gracias, Jenny, por estas reflexiones, pero fundamentalmente por la música que seguirá alimentando los espíritus, los sueños y las esperanzas. Muchas gracias. Realmente te agradezco a ti. Para mí es un honor estar acá y los invito con muchísimo cariño a los conciertos. Estaremos atentos a su desarrollo. Hasta una próxima oportunidad, Jenny. Gracias. Momento ahora de las noticias destacadas.